¿Sabías que Génesis 1.21 habla de dragones? El término hebreo que comúnmente se traduce como ballena o gran animal marino es tanín. Esta palabra aparece un total de 28 veces en el Antiguo Testamento, y en ningún caso se refiere específicamente a las ballenas según la taxonomía moderna. De hecho, el significado de tanim no se reduce a un animal marino, ya que es exactamente la misma palabra que aparece en la historia del bastón de Moisés. Dios le dice: arroja tu bastón al suelo frente a Faraón, de manera que se convierta en un tanín. Es decir, sea lo que sea esta criatura, está presente tanto en el mar como en la tierra seca. Y no solamente eso, sino que también se usa para referirse a los reyes tiranos. En Jeremías 51, el profeta habla de Nabucodonosor, rey malvado de Babilonia, como un tanín que se traga al pueblo de Israel y luego lo vomita. En esta misma línea está Isaías 27, donde el profeta reúne tanín junto con otros términos de animales y monstruos misteriosos para hablar de las naciones enemigas de Israel. Dice el profeta: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente escurridiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa matará a Hatanín. Por lo tanto, cuando Génesis 1.21 nos dice que Yahvé creó a los grandes taninim, en plural, no se refiere a las ballenas, ni siquiera a un animal marino exclusivamente. Se refiere a algo mucho, pero mucho más amplio y sofisticado. Pero para entender el sentido de este texto, debemos revisar tres enfoques fundamentales con los que las personas leen Génesis capítulo 1. Primero está el enfoque materialista. Es la idea que Génesis 1 fue escrito con la intención de narrar la formación material del universo. Los que adoptan este enfoque se van por dos caminos principales: el camino creacionista, donde Génesis 1 narra que el mundo fue creado literalmente en 7 días, o el camino evolucionista, donde Génesis 1 debe estar en armonía con la visión evolucionista de la ciencia moderna. Aunque a primera vista los creacionistas y los evolucionistas parecen adoptar posiciones opuestas, lo cierto es que son dos extremos de una misma cosmovisión: leer Génesis 1 como la formación de la Tierra en un sentido mecánico. Es suponer que la intención del texto es la misma que de la agenda moderna: describir los procesos físico-químicos a través de los cuales el universo se fue formando hasta el día de hoy. Yo mismo supuse por un tiempo que esta era la clave interpretativa de Génesis 1. Primero fui creacionista, entendiendo la narración de 7 días de manera literal, pero entre más consideraba el conocimiento científico que hoy se tiene acerca del mundo, me fui volviendo más evolucionista, buscando armonizar Génesis 1 con dicho conocimiento. Empecé a creer que los 7 días no eran literales, sino que había miles de millones de años entre cada día. También llegué a pensar que Adán y Eva no fueron literalmente la primera especie de humanos, sino que antes hubo diferentes tipos de Homo sapiens, hasta que eventualmente quedaron los Homo sapiens sapiens, de entre los cuales Dios escogería a esta pareja. Sin embargo, no creo ser el único que ha concluido que esta es una empresa fallida. La lectura cientificista de Génesis 1, tanto de los creacionistas como de los evolucionistas, pasa por alto una cuestión fundamental. La Biblia fue escrita en un mundo muy diferente al mundo de los microscopios y telescopios en el que vivimos hoy. Por ejemplo, al hablar del principio del universo, nuestra mente moderna piensa automáticamente en un punto cronológico inicial cuando el Big Bang ocurrió. Génesis 1, en cambio, describe el principio en el sentido de aquello que sostiene el cosmos, aquello que le da forma, vida, belleza, propósito. En Génesis 1, el principio, más que un punto cronológico inimaginablemente remoto, está relacionado al lenguaje divino primordial que moldea cada aspecto del mundo. Por ejemplo, cuando yo digo que mi origen como persona se encuentra en la familia Girado, yo no estoy haciendo una mera declaración biológica. No me refiero necesariamente a mis genes o a los procesos reproductivos a través de los cuales yo llegué a existir. En última instancia, la familia Girado es una identidad y como tal trasciende el plano puramente material y le da forma a mi existencia en un sentido trascendental. Mi origen, más que las paredes físicas de una casa, es la experiencia de disfrutar, por ejemplo, la sazón de mi mamá, los juegos y peleas con mis hermanos, las festividades cada año, jugar a la pelota con mis vecinos. Esas son las cosas que verdaderamente me hacen ser lo que soy.
Es más, si yo me vuelvo estrictamente materialista, la familia girado como identidad no existe en realidad. Yo no sería más que un montón de partículas carentes de cualquier significado real. Esta visión materialista conduce en última instancia al nihilismo, la conclusión de que nada tiene sentido real en el universo, sino que vivimos en una especie de ilusión. Los que adoptan esta perspectiva a menudo se enorgullecen de su materialismo y cientificismo, alegando que han aceptado la realidad acerca de la vida y que no se dejan engañar por cosmovisiones engañosas. Mi punto para este video es que, independientemente de si es real o no, yo tengo que elevar la mirada más allá de lo estrictamente material para encontrar mi identidad, mi origen, mi principio como ser humano. Es en este sentido que Génesis 1 nos habla del principio u origen del universo, no solamente aludiendo a algún punto remoto en el lejano pasado científicamente entendido, sino aludiendo a la naturaleza primordial del universo, en un sentido trascendental, como si el cosmos fuera una gran familia, una identidad cósmica, cuyas características proceden del aliento de Dios. Y es así como tanto la postura creacionista como la evolucionista tienden a pasar por alto este enfoque de Génesis 1. Están tan inmersos en el cientificismo, debatiendo sobre la antigüedad de la Tierra, que ignoran la descripción trascendental presente en cada detalle de Génesis capítulo 1. Y cuando discuten acerca de los monstruos como un Tanín o Leviatán o Behemoth, es curioso que ambos bandos sostienen que se trata de dinosaurios, con la diferencia de si estos convivieron con nosotros hace pocos miles de años o si se extinguieron hace cientos de millones de años. Todo este enfoque materialista y cientificista se vuelve muy problemático a la hora de intentar leer Génesis 1 desde su propia perspectiva cosmológica, pero esto es apenas una parte del problema. Cuando aprendí que armonizar Génesis 1 con la ciencia moderna obstaculizaba una lectura honesta del texto, me desinteresé de cuestiones científicas y me enfoqué en las implicaciones teológicas. Temas como el pecado, la salvación, la justicia divina, los pactos y otros temas teológicos ganaron preeminencia, mientras que empecé a ver con desdén temas más terrenos como la política, la cultura, la economía, la ciencia, etc. Sin darme cuenta, me estaba volcando hacia otro problema, que es leer Génesis 1 de manera espiritualista. Aquí no quiero extenderme demasiado ni hablar con tecnicismos. Más bien voy a proveer una imagen de baja resolución muy general, pero que va a ser de utilidad. A lo largo de los cambios que atravesaba Occidente, pasando del mundo mágico de la Edad Media al mundo de la ciencia y el progreso humanista, la teología fue perdiendo primacía en la cosmovisión occidental, quedando relegada al ámbito de lo especulativo, innecesario, supersticioso y privado. Como reacción a este profundo cambio, dos polos teológicos empezaron a dejarse ver en el horizonte. Por un lado surgiría la teología liberal, que en línea con la modernidad rechazaría cualquier dimensión sobrenatural en el universo y trataría a la Biblia como una rana que debe ser diseccionada con las herramientas modernas. Las referencias bíblicas a monstruos marinos o terrestres no son más que representaciones supersticiosas de fenómenos naturales que los antiguos no podían explicar. La Biblia, como cualquier otro texto considerado sagrado por los antiguos, está repleta de elementos fantasiosos, y lo máximo que podemos extraer de ella es sabiduría para la vida interior de aquel que esté interesado en apreciarla. Pero lo que debe primar es la ciencia empírica, la pluralidad de perspectivas y los estándares modernos de conocimiento objetivo. En el otro extremo vendría la reacción de la teología fundamentalista. Esta teología intentaría defender a toda costa la dimensión sobrenatural, declarando de manera dogmática ciertos puntos de fe que ellos consideraban fundamentales. Entre estos están la inspiración divina de la Biblia, la encarnación de Dios en la persona de Jesús y la muerte expiatoria de Cristo por el pecado de la humanidad. La expresión más radical del fundamentalismo declararía que la ciencia moderna es mundana y secular, algo que los cristianos deben evitar. La fe debe oponerse al método empírico, lo espiritual debe oponerse a lo secular. El reino espiritual es bueno y el terrenal es malo. Como consecuencia, es una teología que fomenta el espiritualismo, lo cual es muy diferente de la espiritualidad. Los teólogos fundamentalistas no tienen mucho que decir acerca del significado de los monstruos que se mencionan en la Biblia,
pues la tendencia es minusvalorar todo lo que no sea fundamental, siendo ellos mismos, por supuesto, los que determinan qué es fundamental y qué no lo es. Lo importante es defender a la Biblia de los ataques del secularismo. Por tanto, no importa realmente que sea Behemoth o Leviatán o un Taniín. Lo crucial es atrincherarnos contra la ciencia empírica, defendiendo que la Biblia es divina, que Jesús es real y que murió por nuestros pecados. Es mucho más lo que se podría decir al respecto, pero mi punto para este video es, aunque estas dos maneras de hacer teología parecen no tener ninguna relación, en realidad beben de la misma fuente. Tanto los liberales como los fundamentalistas aceptan una supuesta separación radical entre la dimensión física y la espiritual. La teología liberal niega la dimensión espiritual y reduce el discurso de Dios a una empresa secular. La teología fundamentalista se encierra en la dimensión espiritual y se desconecta del panorama político, cultural, económico, social. Y así, por más que sean opuestas, ambas corrientes están de acuerdo en que la dimensión física y la espiritual son dos cosas separadas. Esta dualidad infranqueable entre lo espiritual y lo secular es profundamente ajena a la cosmovisión presente en Génesis capítulo 1. De hecho, la primera página de la Biblia se trata exactamente de eso, de la unión del cielo y de la tierra, la reconciliación de todos los opuestos, de lo alto con lo bajo, lo trascendental con lo terrenal, lo visible con lo invisible. Leer Génesis 1 como la unión de lo físico y lo trascendental es lo que se conoce como la lectura simbólica. La visión simbólica no se enfoca en lo espiritual en detrimento de lo terrenal al estilo espiritualista, ni tampoco seculariza el texto en detrimento de lo metafísico al estilo moderno, sino que se enfoca en la constante relación que existe entre los fenómenos sensibles que experimentamos y los principios invisibles que les dan sentido. Dicho de otro modo, Génesis 1 no es ni una narración mecánica de cómo se formó el mundo físico al estilo materialista, ni es simplemente una historia supersticiosa de un pueblo arcaico al estilo liberal, ni es tampoco una narración donde lo único importante es la entrada del pecado al mundo al estilo fundamentalista. En una frase, Génesis 1 es una visión cósmica, donde todos los elementos mencionados, desde las estrellas hasta los monstruos marinos, corporizan realidades trascendentales. Sé que esto suena medio loco, así que voy a tomar como ejemplo Génesis 1, versículo 7. Allí se nos dice que para crear el cielo o el firmamento, Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Detente por un momento en esa frase. Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. ¿No suena extraño eso? ¿Cuáles son esas aguas de arriba? ¿Dónde están? Suena a que vivimos como que dentro de una especie de burbuja. Algo así como que todo era agua en el cosmos, pues según Génesis 1:1, hasta que Dios abre un espacio entre medio de las aguas donde se puede habitar. Los que leen Génesis 1 de materia materialista formulan todo tipo de teorías científicas y las imponen sobre el texto. Dicen, por ejemplo, que en un tiempo remoto la atmósfera de la Tierra estaba llena de vapor de agua y que a eso se refiere el texto con las aguas de arriba. El problema con esta teoría es que la Biblia sigue mencionando las misteriosas aguas de arriba después de la historia de la creación, ya en plena era humana. El diluvio, por ejemplo, es descrito como la liberación de las aguas de abajo y de las aguas de arriba. El texto cuenta que se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Algo así como que el espacio habitable que Dios había establecido estaba siendo deshecho. Y dicho sea de paso, el cielo en esta cosmología era entendido como un domo sólido, puesto justamente para detener las aguas de arriba. La palabra en hebreo para cielo es raquia, y quizá el versículo más directo acerca del sentido de raquia es Job 37, versículo 18. Allí se describen los cielos en términos de que son sólidos como espejo de bronce bruñido. Claramente la cosmología bíblica no está pensando en términos de la naturaleza mecánica del universo. Y la verdad es que la Biblia no necesita ser defendida o salvada por la ciencia para mantenerse en pie. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Por otro lado,
Los teólogos liberales se burlan de estas descripciones y las ven como pruebas de que la Biblia es sumamente arcaica y supersticiosa, poco o nada relevante para la ciencia actual. Mientras que los teólogos fundamentalistas están muy ocupados en lo fundamental y verdaderamente importante de la fe cristiana, como para darle atención al serio desafío que estas imágenes representan para nuestra mente actual. En algunos casos, alguna investigación conservadora dirá que la razón por la que Génesis menciona a monstruos o criaturas míticas es para dejar en claro que el Dios de los hebreos está por encima de ellas. Es decir, Génesis está respondiendo a la idolatría de los pueblos paganos y declarando a Yahvé como el único Dios. Por lo tanto, cuando leemos en la Biblia que Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, en realidad no debemos creer que hay otros dioses y que hay otros señores. O sea, Dios realmente no está peleando contra otras deidades ni otros señoríos. Pero ¿cómo entender entonces cuando los magos de Faraón, al igual que Moisés, pudieron convertir sus bastones en tanín? ¿De dónde sacaron el poder para hacerlo si las deidades egipcias no existen en realidad? ¿O cómo entender el Salmo 82, versículo 1, donde dice que Dios se sienta a juzgar en medio de los otros Elohim, dioses? ¿Y qué decir acerca de la batalla de Armagedón en Apocalipsis 16, donde Yahvé se enfrenta a los Néumata, espíritus, que hacen milagros en la tierra y reúnen a las naciones para rebelarse contra él? Muchísimas preguntas se generan ante la idea de que la Biblia considera a las otras deidades como inexistentes en realidad. Ante todas estas aproximaciones insatisfactorias, el enfoque simbólico ofrece una vía que en principio es sencilla: leer la Biblia desde su propia perspectiva cosmológica. El mundo está, en efecto, completamente rodeado de agua, las aguas del caos. El cielo es un domo sólido extendido por Dios para detener las aguas de arriba. Los monstruos existen y quieren traer caos sobre la tierra. Todas estas imágenes son verdaderas descripciones acerca del universo. Lo crucial es entender que las descripciones bíblicas del cosmos no tienen que ser científicas para ser ciertas. En cambio, son invitaciones a conectar con una parte de nosotros que hemos olvidado por largo tiempo, nuestra intuición inmediata al momento de interactuar con la realidad. Si pierdes repentinamente a un familiar que amas con todo tu corazón, ¿no es esa experiencia como que tu mundo acaba de colapsar? ¿No estaría el cielo cayendo sobre ti? ¿Y no estaría el suelo dejándote caer hacia las profundidades del abismo? ¿Dirías acaso que esa experiencia es irreal y que lo único real es la descripción científica de la atmósfera y la composición bioquímica del suelo? Si tu nación entra en guerra y cae en manos de otra nación desconocida, ¿no sería esa experiencia la de un diluvio que inunda tu espacio? ¿Dirías que esa experiencia es una mera ilusión? Cuando te sientes seguro en un entorno familiar, rodeado de personas que te aman y bajo el liderazgo de personas competentes que se preocupan por ti, ¿no dirías que tu espacio está protegido por un domo sólido arriba que retiene poderosamente las aguas del caos? Estas no son simplemente metáforas. La lectura simbólica no es metafórica en el sentido que hoy se entiende una metáfora. La lectura simbólica conecta nuestra compleja experiencia sensible del mundo con imágenes arquetípicas que hacen comprensibles dichas experiencias. De eso se trata precisamente la unión de la tierra y el cielo. Con todo esto en mente, regresemos al enigma central de este video. ¿Qué es un tanín? ¿Es una ballena, una serpiente, una criatura mítica, un emperador tirano? ¿Qué es un tanín? La respuesta simbólica es sencilla. El tanín es una imagen arquetípica de la fuerza del caos. ¿Qué mejor manera de representar esta fuerza que con aquellas criaturas gigantes que habitan en las profundidades del mar? Una vez más, no se trata de una especie marina en específico, sino de lo que semejante criatura evoca en nosotros. Si por alguna razón yo caigo en alta mar, en medio de la oscuridad de la noche, y veo una silueta gigante nadando hacia mí, lo último que me va a interesar es lo que la ciencia tiene que decir acerca de esa especie.
Lo que semejante experiencia evocaría en mí es: estoy frente a la mismísima personificación del caos. Es más, si yo resultara ser un experto en vida marina y supiera exactamente el tipo de criatura que está por devorarme vivo, ¿hará eso alguna diferencia en cuanto a mi experiencia de ese momento? La intuición sería la misma: estoy frente al caos hecho carne. Esta es la razón principal por la que los gigantes Taninim del mar son mencionados en Génesis 1. En un sentido inmediato, se podría decir que es una referencia a las especies marinas más grandes e inaccesibles de esa época, pero no se hace referencia a ellas con la intención de proveer una taxonomía científica, sino como símbolo del caos que rodea el espacio familiar y que puede devorarnos en cualquier nivel imaginable, sea personal, familiar, nacional e incluso global. De hecho, si le prestamos mucha atención al texto, parece sugerirse que los taninim son incategorizables. El texto dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Es decir, las aves son creadas cada una según su especie, de manera ordenada. Los seres vivientes del mar también son creados cada uno según su género, de manera ordenada. Pero lo único que se nos dice de los grandes taninim marinos es que fueron creados. La expresión según su especie es omitida. En todos los demás casos de Génesis 1, incluyendo los árboles y los animales terrestres, siempre aparece la expresión según su género o su especie, excepto con los taninim. Es como si ellos fueran la personificación de aquello que no puede ser categorizado. Son la imagen misma de lo indefinido, lo fluido, lo que siempre está más allá de nuestro dominio. Y por lo tanto, los taninim son monstruos en el pleno sentido de la palabra, símbolos de aquella enigmática fuerza que puede invadir tu espacio y socavarlo por completo, reduciéndote al caos primordial. Cuando leemos el texto de esta manera, podemos perfectamente traducir esta palabra como dragones, y no nos estaríamos refiriendo a criaturas imaginarias en absoluto. Los dragones son tan reales como un cuarto desordenado, una persona dominada por el despropósito, una familia fragmentada, un presidente tiránico que devora al pueblo y luego lo vomita, un país decadente. Los dragones son las enfermedades de cualquier tipo: física, mental, emocional, espiritual. Cada vez que una identidad se ve amenazada por el caos, sea una persona, una familia, un colegio, un equipo deportivo, una empresa, etc., nos encontramos frente a la invasión de los taninim. Es una categoría tan fundamental de la experiencia humana que no puede ser evitada. Incluso si yo niego con mis palabras la existencia de lo trascendente, con mis actos estoy constantemente evitando a los dragones. Es por eso que hasta la persona más atea no cruza la calle cuando los carros están pasando a toda velocidad. Lo que lo detiene de cruzar no son simples datos científicos como la velocidad exacta de los carros, la resistencia del cuerpo humano o la física detrás de un impacto. Lo que detiene principalmente a esta persona es la intuición de la cercanía de la muerte. Es la experiencia del caos que amenaza con devorar su existencia y descomponerla por completo. Una intuición que, si bien tiene que ver con procesos bioquímicos en nuestro cerebro y mecanismos de autopreservación y todo eso, no se reduce a lo puramente material, porque lo que la persona quiere preservar en última instancia es la integridad de su ser. ¿Y dónde está el ser de la persona? ¿Es acaso el ser algo físico? ¿Quién puede tomar un microscopio y encontrar su ser en sus átomos? El ser es un principio invisible. Su identidad como persona no es material. Y por lo tanto, la razón trascendental por la que no cruza la calle es por la cercanía de los taninim.